Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Pues bueno, buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar con el tema del perímetro. Vamos a trabajar todas las figuras las que se ocupa ver lo que vendría siendo o obtener estas medidas. Ajá. Posteriormente te vas a llevar una actividad, unos ejercicios para buscar el perímetro de ciertas figuras utilizando las fórmulas. ¿Okay? Para comenzar voy a, como siempre, a silenciar lo que son los micrófonos. Como quiera ya vieron que sí estoy checando lo que son los, ¿cómo se dice? Los mensajes del chat. Para que si alguien tiene alguna duda o quieren que repita algo, pues ahí me lo dejan saber y con mucho gusto los voy a estar revisando. Muy bien. Pues primero que nada, para comenzar así rápido, el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados de una figura. ¿Ok? Así de sencillo es. La suma de todos los lados de una figura. ¿Sí? Esto va en el tema de matemáticas. ¿Sí? Por aquellos que a lo mejor se preguntaban qué materia vamos a estar trabajando. El perímetro es la suma de las medidas de todos los lados de una figura. Así de sencilla está la definición de perímetro. Yo estoy viendo que está medio ladeada. No sé que le puse más pecho a un lado. No sé por qué se ve ladeada la información. A ver, vamos a ver si se puede enderezar un poco. Ahí está. Ahí está más o menos. No se ve mucho. Pero bueno. El perímetro es la suma de las medidas de todos los lados de una figura. En este ejemplo, lado, lado. Como lo decimos, si decimos la definición de lado, más lado, eso, vamos a escribir lado, más lado, más lado, más lado, eso es igual al perímetro. ¿Ok? La suma de todos los lados de una figura. No hay de otra. Pero, en ocasiones, no vamos a utilizar la suma. Lo que nos facilita una suma, por ejemplo aquí, en este cuadrado, son 4 lados iguales, un cuadrado. Lo mejor es, el lado se multiplica por 4. Pero en sí es una suma, vaya, una multiplicación es una suma, vamos a decir, facilitada, ¿no? Es más rápido decir lado por 4 que lado más lado más lado más lado. Esto nos va a facilitar un poco lo que es al momento de resolver los problemas. El que solamente multiplicamos lado por 4. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver lo que vendrían siendo las figuras y las fórmulas que voy a necesitar para poder responder los problemas de perímetro. Que en este caso, ahorita te voy a enseñar cómo vamos a sustituir las variables, ¿sí? Lo que vendría siendo de las fórmulas a números. Te voy a poner unos ejemplos y luego tú pasas a resolverlo solo en tu libreta. Muy bien. Esta tablita, así como te la voy a poner, me gustaría que la tuvieran todos. No tienen que copiarla en el momento. Pueden tomar al final una captura o ver el video ya resubido en YouTube. Aquí te voy a poner lo que es el dibujo. ¿Sí? Aquí vamos a poner lo que es el nombre de la figura. Porque es muy importante tener el nombre de la figura. Vamos a ponerlo más centrado, ¿no? Porque si no, los nombres no nos van a caber aquí. Y aquí le vamos a poner el perímetro. ¿Ok? Más adelante vamos a ver el área. Y comenzamos con la figura más sencilla, ¿ok? El cuadrado.
El cuadrado, como sabemos, todos los lados son iguales. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 4. Entonces es L por 4. Y aquí te voy a poner qué significa cada variable. La L minúscula es lado menor o lado, si viene sola, y la L mayúscula, porque ahorita vamos a ver que en algunos se utiliza la L mayúscula, es el lado mayor. Y esto es para poder identificar nosotros estas variables. Aquí puedes utilizar la L minúscula o la L mayúscula. En el cuadrado en sí no importa, es L nada más. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en la que sigue. En el rectángulo es donde vamos a utilizar la L mayor y L menor. ¿Sí? Rectángulo. Aquí sí vamos a hacer lo siguiente. El lado mayor se multiplica por 2, porque son dos lados mayores, más el lado menor por 2. Esa es la fórmula. Es lado mayor, que son estos dos de aquí arriba, y estos son los lados menores. ¿Sí? Es lo mismo si tenemos el rectángulo de esta manera. Este es el lado menor y este es el lado mayor. Mándeme, José. Te leo. Mándame, José, te leo. Ahí pusiste, profe. En lo que escribe, más despacio. Ok. Es bien sencillo. Ahorita lo único que me importa es más o menos relacionar lo que son las variables con dónde van ubicadas. Aquí en el cuadrado puedes poner la L mayor o una L menor, no importa, los lados son iguales, o sea, no tienes que hacer diferencia entre mayor y menor. Aquí en el rectángulo sí es importante empezar a hacer esa referencia entre el mayor y el menor, porque aquí sí nos afecta, o más adelante sí nos puede llegar a afectar, al rato lo vamos a ver, en donde es necesario saber cuál es cuál. Por ejemplo, en el trapecio o el rombo, que viene diagonal mayor por diagonal menor, hay que aprender a respetar ese detalle. El cuadrado es L por 4, esta es la fórmula. En el rectángulo, L por 2 más L por 2, que es lado mayor por 2, porque son dos lados mayores, más lado menor, que son 2 por 2. Primero se resuelven las multiplicaciones, eso ahorita lo voy a explicar, y después se suman. Vamos a la siguiente. La siguiente son los triángulos. ¿Sí? Los triángulos. En los triángulos, a veces les comento que podemos tener 3 diferentes fórmulas en el perímetro, dependiendo de cuál es la que estamos utilizando. Por ejemplo, en el triángulo equilátero, tenemos el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero, como la palabra lo dice, equilátero, todos sus lados son iguales. La fórmula puede ser L por 3 para facilitarnos lo que vendría siendo el resolverlo. El equilátero, L por 3. El isósceles, la definición nos dice que son dos lados iguales y uno diferente, sería lado por 2 más lado. Lado por 2 más lado. Y por lo general estos dos lados son los más largos. El último es más corto. Lado mayor por 2 más lado. Aquí vamos a suponer que este es el isósceles. Aquí te los estoy poniendo, ¿ok? Este es un poco más largo. Este es el equilátero. Todos sus lados son iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. El escaleno. Todos sus lados son diferentes.
Aquí, en este triángulo escaleno, sí vamos a utilizar la fórmula lado, más lado. Tengo que aprender a diferenciar qué triángulo es el que tengo y eso me va a ayudar a poder resolver con mayor facilidad el perímetro de la figura. Hasta aquí. Pueden dejármelo en los chats. ¿Tienen alguna pregunta? Y aquí lo estoy viendo en el chat. Dicen el rectángulo, me dicen. ¿En dónde? ¿En qué parte del rectángulo? En el rectángulo dice... En el rectángulo es L mayor por 2 más L menor por 2. Eso es lo que dice en el rectángulo. ¿Me puedo hacer un lado? Claro que sí. Ahí está. Eso es lo que más me importa. ¿Sí? Aquí te voy a estar poniendo, si sale alguna otra variable nueva, qué es lo que vamos a escribir. Estoy dando tiempo para que puedan tomar la captura. ¿Ok? Aquí tenemos lo que vendría siendo los lados iguales, lado, lado, lado. Este lado son los mayores, lado menor. Y aquí todos los lados son diferentes. ¿Sí? ¿Qué dice en el triángulo? Triángulos. El primero, equilátero. Acuérdense que hablamos la semana pasada de los tipos de triángulos, que dijimos que había 3. El triángulo equilátero, lados iguales, isósceles, 2 lados iguales y uno diferente, y el escaleno, que son sus 3 lados diferentes. ¿Recuerdan que lo vimos? Vimos también que había por los ángulos. Bueno, aquí en las fórmulas vamos a trabajar con los triángulos basados en sus lados. ¿Sí? Y son estos 3. Profe, ¿yo puedo utilizar esta en los 3 triángulos? Sí, sí puedes utilizar esa. Entonces, ¿para qué me complica la vida? Porque es más fácil y te lleva menos tiempo. Si tengo un triángulo equilátero, multiplicar L por 3, sumar L más L más L. He visto que al momento de hacer la suma les falta poner la que llevan o no la ponen o ponen de las que llevan de más. Entonces, ¿qué mejor multiplicar L por 3 y se acabó? ¿Sí? Entonces, estas son las primeras fórmulas. La primera ronda de 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. Tomen captura de pantalla o algo porque voy a pasar a las figuras que siguen. Nomás nos faltan 4 figuras. 5, mejor dicho, 5. Continuamos. Borro esto. Y les voy a pedir que ustedes sigan apuntando hacia abajo. A mí ya no me queda. Ustedes siguen apuntando hacia abajo. Hicieron estas divisiones, ¿qué mejor? O si las van a hacer, ¿qué mejor? Seguimos apuntando las fórmulas hacia abajo. Seguimos con la faldita. Seguimos con la faldita, que es el trapecio. El trapecio si se fijan, sus lados son irregulares, no hay lados iguales más que estos dos que están inclinados. Entonces, aquí también la fórmula del trapecio es lado, más lado, más lado, más lado. ¿Por qué? Porque todos los lados, vamos a decir, son diferentes. Solamente estos dos son iguales, pero pues vamos a hacer toda la suma completa. Después tenemos a lo que vendría siendo el pentágono. Del pentágono, aquí sí quiero hacer la aclaración. Ya sigue lo que vendría siendo el hexágono, el heptágono. La fórmula es la misma, solo cambia la cantidad de lados que tienes. Por ejemplo, en el pentágono son 1, 2, 3, 4, 5 lados, es
lado por 5, porque tiene lados iguales. Si tuviéramos un hexágono, que por ahí en una actividad se los puse, la fórmula es L por 6. Si siguiéramos con un heptágono, con un octágono, la fórmula solamente va cambiando de L por 6, L por 7, L por 8. ¿Sí? Por eso nada más aquí yo les pido apuntar el pentágono. Después tenemos el rombo. El rombo, la fórmula es L por 4, al igual que en el cuadrado. Aquí me salieron disparejos los lados, perdónenme. No tengo cuadrícula como para... Ahí está más o menos. Cuadrícula para hacerlo exacto. Tú tienes cuadrículas, lo puedes hacer un poco mejor. Pero el rombo es L por 4. Pasamos al círculo. Esa fórmula del círculo, por el momento no creo que la utilicemos mucho, pero sí es muy importante que tengamos por ahí la noción de la fórmula del círculo. La fórmula para obtener el perímetro del círculo es pi por diámetro o 2pi por radio. No, mentira, 2pi por radio no. 2 por pi por radio. Y aquí les pongo, literal se dice pi, tiene un valor de 3.14. Es una variable. La R minúscula es igual a radio. Y aquí te pongo un ejemplo de cuál es el radio. Ese es el radio. La mitad del círculo. Desde el punto, desde el centro del círculo, hacia cualquier dirección la línea, desde la mitad, ese es el radio. Y eso tiene una medida. Nos la deben de dar al momento de trabajar lo que vendría siendo la fórmula. Y el diámetro, aquí lo puse con minúscula, perdón. Diámetro. Déjenme ver. No, no me devuelves. No, déjenme. Cágaro. El diámetro es toda la línea completa. A ver, no se ve, ya me estorbo yo. No se ve más para abajo, ¿verdad? No puedo, no sé si se ve el diámetro. Está. El diámetro es la línea completa. Aquí es la mitad en el radio. Ya van a saludarlos. Hola, mucho gusto. Adiós. El diámetro, el radio es la línea incompleta, así como viene aquí, la mitad, y en el diámetro es completo. Ambas medidas las tienen que decir. Si nos dicen que nos dan el diámetro, pues ya nada más dividimos entre 2, porque es la mitad, y si quiero trabajar con la del radio, quiero trabajar con la del radio, y me dicen que tengo el diámetro, divido entre 2, porque es la mitad, o si me dan el radio y me solicitan trabajar con el diámetro, multiplico por 2 porque es completa la línea. Nada más le pongo la otra mitad. Un ejemplo con esto del diámetro y el radio. El radio es igual a 5 centímetros y a mí me piden saber cuál es el diámetro. Dices, 5 que vale esta más 5 que vale del otro lado es 10 centímetros. ¿Ok? Para entender cómo es el radio y el diámetro. ¿Sale? ¿Dónde está el borrador? Voy a abrir micrófonos porque este es el primer tema, vamos a decirlo así. Falta otro que vendría siendo el del perímetro. A ver, no, espérame. Ya me trabé. Ahí voy a activar los micrófonos, nomás que esta cosa no me deja.
No, no es compartir. Ahí voy, ahí está. Listo, ya abrí los micrófonos Profe. para las dudas. Díganme. El de mero abajo, ¿qué es? A mero abajo, El ¿dónde? de donde dice el de L por 4, el de abajo. ¿Este? No, el de abajo. Aquí. Ajá. Es para el círculo. Ah, ok. No para el Pero la círculo. figura. Déjame que le pongo. Lo que pasa es que no tengo colores aquí. Y acá mi ayudante me está ayudando a decorar el pizarrón. No le puse aquí lo que vendría siendo las. Profe. ¿Cómo se dice? Las Profe. divisiones. Pero miren, esto sería así más o menos. Profe, Mándame. me sacó de la clase y ya no pude, ya no pude seguir viendo. Bueno, Me yo no estaba puedo, tengo sacando. las manos acá. Me No, estaba no. sacando. ¿Dónde te ¿Qué quedaste? pasó, maestro? ¿Dónde te quedaste? Para, si es necesario, te vuelvo a explicar. Me quedé en donde usted estaba diciendo lo del radio. Ah, ok. Lo del radio. El radio es la mitad del círculo. ¿Ok? Agarro un círculo. Lo que mide de esta bolita a cualquier lado de esta bolita. Eso es el radio. El diámetro es lo que mide de un extremo hacia el otro. Vamos a decir, si yo agarro mi regla y mido desde la bolita hacia el extremo, no sé si alcance a ver ahí la bolita, ahí es el radio. El diámetro es que yo lo mida de lado a lado. Eso es el diámetro. Les ponía yo el ejemplo. Me dicen que tengo un radio de 5 centímetros y quiero saber cuánto equivale el diámetro, ¿cuánto crees que equivale? 10 centímetros. Exactamente. ¿Por qué? Porque Profe. es el doble. Y si me dicen que tengo un diámetro de 8 centímetros, diámetro de 8 centímetros, y me piden el radio, ¿cuánto crees que vale el radio? 4 centímetros. 4 centímetros, exactamente. Y los que no saben ni qué hiciste, dividiste entre 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mitad. ¿Sí? Sí, profe. Ándale, ¿Qué es esto? ¿Me podría Profe, ¿qué fecha es hoy? explicarlo? dígame. Profe, ¿me podrías explicarlo cómo? ¿Me podría explicar cómo se hace la fórmula Esa. de cualquier, por decir, del rectángulo? ¿Cómo puedo hacer eso de lado por 5? ¿Cómo lo puedo saber? Ok, a eso voy. Voy a volver a silenciar los micrófonos para explicar cómo resolver un Profe, ¿qué problema fecha o es hoy? dos de cualquiera. Y todos, no quiero que se vayan textualmente a como le digo, todos se hacen igual en el sentido que tengo que reemplazar las letras. Aquí me faltó ponerle, perdón. Lado, 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 lado. Este es lado, 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 lado. Lado, 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 lado. Y el círculo, pues están aquí. Profe, Mándame. ¿qué fecha es hoy? ¿Eh? ¿Qué día es hoy? O sea, sí, ¿qué fecha es hoy? Ya es hoy, 23 de noviembre. Martes. Ok, gracias. Ok. Paso a explicar cómo resolver un ejercicio del perímetro. ¿Ok? Vamos a suponer, como me dijeron por ahí, un pentágono. ¿Cómo no? Vamos a resolver un pentágono. Y puedo resolver cualquiera y es de la misma manera. Para esto, le voy a poner así. Voy a hacer una tabla parecida. ¿Ok? Esto lo voy a hacer cada vez que resuelva un problema de área y perímetro. ¿Ok? Figura. Un pentágono. Vamos. Ahí está. Y su lado, vamos a decir que mide 5 centímetros. ¿Vale? Podemos poner cualquier número, no importa. 5 centímetros. Aquí estamos trabajando el perímetro. Ojo. Anotamos. No, ponme atención primero. Ahorita te he dicho que lo apuntes. Ponme atención primero. Vamos a trabajar el perímetro. ¿Ok?
¿Cuál es la fórmula del perímetro del pentágono? ¿Quién me la dice? Lado por 5. Lado por 5. Fíjate, primero la fórmula. Les voy a pedir que esto, cada vez que trabajen área y perímetro, lo hagan así. ¿Qué es la fórmula? Es más, le puedes poner perímetro es igual al lado por 5 para especificar que esa fórmula es del perímetro. Vamos a hacer la operación. Aquí es donde voy a sustituir perímetro. ¿Qué es lo que voy a sustituir? La L. La L es conocido como variable. ¿Por qué variable? Porque puede variar su valor. Puede variar su valor. En este caso, esta L, ¿cuánto vale? 5. Porque dijimos que el lado valía 5 centímetros. Por 5, y decimos 5 por 5, 25. ¿cuánto es? 25. Exactamente. El perímetro de ese pentágono mide 25 centímetros. ¿Y cómo se hace cuando es lado mayúsculo por 2 y lado minúsculo? No. Vamos a resolver uno del rectángulo, ¿te parece? Sí. Ok, rectángulo. Porque creo que ya vi dónde va tu duda. En el rectángulo puede que nos suceda esto. Que me digan que tiene un lado que vale 9 centímetros y un lado que vale 2 centímetros. ¿Ok? Ya que tengo esto, ahora sí. Fórmula del perímetro del rectángulo. Lado mayor por 2 más lado menor por 2. ¿Ok? Aquí me faltaba, lo que pasa es que me falta espacio aquí, perdón. Y ponemos perímetro es igual. Ahí me quedó muy cortito el espacio. Vamos a escribirlo otra vez. Ok. La fórmula del perímetro es lado por 2 más lado por 2. Ahora voy a sustituir aquí estas letras. ¿Cuál es el lado mayor? ¿9 o 2? 9. Exactamente. El perímetro es 9 por 2 más el lado menor, ¿cuánto equivale? 2 centímetros. 2 por 2. Luego todavía no paso acá. Aquí estamos haciendo la operación. Y voy a decir, ya que tengo esto, 9 por 2 18. más 2 por 2, 4. así es. 18 más 4, 22. el perímetro de este rectángulo mide 22 centímetros. Pero, profe, Mándeme. pero ¿cómo vamos a saber cuánto mide? ¿Cuánto mide qué? ¿Los lados? Las figuras. Las figuras. Las figuras. Sí, Yo, lados. pues, porque en un problema razonado, en donde venga o te pidan buscar el área o el perímetro de una figura, te tienen que dar las medidas. Yo no te Por puedo decir- decir, dibuja este cuadrado y sácame el área y el perímetro. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es pedirte de tu casa, agarres tu regla, midas, por ejemplo, este borrador, cuánto mide de cada lado, y ahora sí, ya con esas medidas, me obtengas el perímetro. Antes, si no te digo cómo hacerlo, pues la verdad sí sería muy complicado o difícil para ti. ¿Sí me explico? Siempre te deben de dar si no es la medida, es una idea de dónde voy a obtener yo esa medida. ¿Me explico? Sí, profe, entonces cuando usted nos encargue el
el perímetro, que hagamos el perímetro, usted nos va a dar las medidas. Así es, yo te tengo que dar las medidas o, estoy aclarando, o pedirte, por ejemplo, que midas un objeto y de ese objeto me obtengas el área y el perímetro. Ajá. Profe, Mándame. ¿y cómo vamos a saber que es lado? No, nada, profe. ¿Cómo vas a saber qué fórmula pertenece a cuál? Me imagino que esa es tu pregunta. Bien Sí. simple. Dependiendo de la fórmula o la figura con la que estés trabajando, es la fórmula que vas a utilizar. Por eso les pedí, la tablita que tú debes de tener, que fue lo que te puse al principio, fue que me pusieras el dibujo de la figura, el nombre de la figura, la fórmula que corresponde a eso. El perímetro, aquí recalco, del perímetro, porque ese falta el área, todavía falta ver el área, y más adelante se ve el volumen. Por eso vámonos paso a paso. Esta es la del perímetro. ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. No, profe. Profe, Profe. profe, No, Profe. oye, No, profe. profe, Bueno, profe, Profe. ¿te gustaría terminar la llamada y volver Profe. a entrar? Sí, A ver, profe. profe, ¿Sale? Profe, Ok. ¿se podría hacer un lado para tomar captura? Claro. no, profe, Es que no, todavía no puedo tomar captura porque se No te están apures. poniendo en la pantalla. Y anoten las variables que están ahí, que son las letras que estoy poniendo ahí, qué significa cada una. Porque ahorita le vamos a agregar lo que vendría siendo más, más información. Por ejemplo, Profesor. el perímetro, si quieren lo puedo Profe. presentar, que es, esto es el perímetro. profe, le habla Profe. Jonathan. Esto de afuera, mándame. Gracias, Gerardo. Mi regla mide los dos lados de altura, mide 10 centímetros Ajá. y de la base mide 8 centímetros. Regla. Sí, mi regla es. Pero te fijaste, ahí en las reglas tienen que tener mucho cuidado porque tienen un espacio que no mide nada. En una figura tú no vas a poner la regla. Quedan 3 minutos, déjenme conseguir un metro. Ahí voy, permítanme. Déjenme decir. Gracias, Gerardo. Sí, de nada, amigo. ¿Dónde fue el profesor? A conseguir una regla. Una medida, ¿no dijo? Sí, una medida. ¿Por qué es? Dijo el profe. Martes 23 de noviembre. Ah, ok, gracias. Ya llegué. Ok. No, no tiene lo que quería enseñarles. Pero miren, en las figuras, o en sus reglas, por aquí, tienen un espacio que no tiene nada. Ese espacio hay que tener cuidado, porque si yo voy a medir, ¿sí? Tengo que poner mi objeto, vamos a decir, donde empieza el 0, porque es donde empieza el 0, no el 1. Muchos cometen el error que lo ponen en el 1. No. Donde empieza la primera rayita, ahí voy a ubicarla, y de ahí a donde termina es lo que mide. Por ejemplo, este borrador mide aproximadamente, son 13 o 15 centímetros. Más o menos. Poniendo que fuera de la primera rayita. Menos de 15 centímetros, mide 14 centímetros. Ahí lo estoy viendo, más o menos. Y lo que vas a hacer es de que tienes que poner tu regla, te piden medir un objeto, y tienes que fijarte en qué línea termina, y así vas a saber cuánto mide. ¿Sale? Ten cuidado. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Mándame. Profe, ¿por qué se multiplica los lados por los cuantos lados que tienen? Los lados por los lados que tienen. Sí. Porque es más fácil decir 8 más 8 más 8 más 8, 8 por 4. Como aquí.
Es más fácil decir 5 más 32. decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5. ¿Me explico? Sí. Es más fácil, debes de acostumbrarte que es más fácil una multiplicación. Ya nos va a votar, terminamos y entramos otra vez para ver las áreas. Y terminamos. Ok, profe. Sí, profe. ¿Va a ser del mismo tema, profe? Sí. Ok.